fases de la enfermedad de Alzheimer. Para ello nos acompaña el médico rural también del Grupo de Neurociencias de Antioquia, el doctor Felipe Quintero. No sé si Juan Felipe ya nos acompaña, Dianis. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hola, Juan. Claro que sí, muy bien. Sí, los voy a acompañar hoy desde la sesión de la doctora María Zuluaga. Ah, perfecto, listo. Listo, no, bueno, hola a todos, muy buenos días. Bueno, para mí es un gusto hablarles de este tema. Me correspondió hablarles acerca de las fases de la enfermedad de Alzheimer. Yo soy médico de la Universidad Tecnológica de Pereira y trabajo para el Grupo de Neurociencias y la IPS Universitaria. Entonces, antes de hablarles de las fases de la enfermedad de Alzheimer, es importante que puntualicemos elementos muy importantes en cuanto a cuando un paciente recibe el diagnóstico de la enfermedad, es muy importante que esa persona tenga apoyo de su familia, porque son elementos que hay que tomar decisiones en conjunto acerca del cuidado, de la economía del hogar, de la medicación y muchas de las cosas van a cambiar dependiendo de a lo que se enfrente esa persona. Siempre será mejor hablar las situaciones antes que discutirlas en familia, ya que a medida que la enfermedad va avanzando, puede cambiar la forma en que la persona se comporta, en que la persona se relaciona con los demás. La persona puede empezar a olvidar a personas poco frecuentes y luego personas más frecuentes. Y de ahí la importancia de siempre hablar de esas situaciones. También es muy importante respetar las preferencias y las creencias de las personas. Si la persona tiene una creencia religiosa, tratar de respetarla siempre en el proceso de la enfermedad. Si es una persona que tenía ciertas creencias acerca de la vida o de cómo era la forma en que quería vivir su vejez, tratar de respetarlo en la medida de lo posible. Y es muy importante que antes de que hablemos de las fases, nos quede muy claro un concepto y es que todas las fases van a depender de cada persona. La enfermedad de Alzheimer se comporta de una manera muy variable con cada persona. Hay personas donde la enfermedad se puede comportar de una manera muy rápida o donde los síntomas pueden variar entre unos y otros. Esto que yo les voy a mostrar es algo que clásicamente se muestra en los libros, pero no quiere decir que una persona lo tenga que vivir tal cual, sino que eso puede ser muy variable. Listo. Es muy importante también que sepan que estas fases también van a depender de si la persona tiene otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, además de Alzheimer, sufre de la presión, del azúcar, tiene alguna enfermedad del corazón, ha sufrido infartos, ha tenido derrames. Ya María pues les especificó muchas características y otras enfermedades que se pueden ver con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer leve. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer leve, uno lo caracteriza clínicamente como una condición donde hay ciertos defectos que se pueden manifestar clínicamente. Entonces, por ejemplo, la persona olvida hechos cotidianos o recientes, tiene déficit en el recuerdo de su historia personal, dificultad para concentrarse, para realizar operaciones básicas, tiene incapacidad para planificar viajes, sus finanzas o para realizar actividades complejas. ¿Qué cosas o qué elementos no hacen parte de una enfermedad de Alzheimer leve? Es importante diferenciar entre una y otra. La persona sí se puede orientar en tiempo y en persona cuando tiene una enfermedad de Alzheimer leve. Es capaz de reconocer caras, personas familiares, tiene la capacidad de viajar a lugares conocidos y poderlos identificar sin ningún problema. La persona puede también tener en ese momento, al el inicio de la enfermedad, ser una persona que está muy lábil emocionalmente, con cualquier cosa que le cuentan acerca de su familia, con cualquier historia o recuerdo que tiene de su pasado, es muy fácil que la persona arranque a llorar. Y están en un mecanismo de negación que es como esa nosognosia, así lo llamamos los médicos, que es ese momento donde el paciente no comprende que está perdiendo ya sus habilidades cognitivas. Por eso es muy importante que en una fase leve, como familia, como grupo de apoyo,
como personas que están al cuidado de los pacientes, se estimule el ejercicio, al menos 150 minutos al día de ejercicio vigoroso, donde la persona sube, si es posible, hacer ejercicio de tipo con peso o algún tipo de ejercicio que genere algún tipo de resistencia y fuerza para que la persona pueda mantenerse físicamente mucho mejor. Entre mejor físicamente esté la persona, eso va a permitir de que mantenga más su independencia. Es importante también que sepamos que las personas pueden perderse si salen solas. Entonces, de ahí la importancia de que siempre esté acompañado o exista algún instrumento que le permita identificarlo fácilmente. Aquí en el grupo tenemos una estrategia que es que las personas utilicen una manilla de identificación, donde allí están los síntomas, las enfermedades que la persona sufre, qué medicamentos toma. También es importante que animemos a la persona a realizar actividades por sí sola. Entonces, por ejemplo, si le gustaba, no sé, arreglar cosas del hogar y son cosas que puede hacer y todavía lo hace bien, animarlo a hacerlo. Pero, por ejemplo, si en ese arreglar las cosas del hogar utiliza herramientas que son cortantes o que pueden hacerse daño, sería mejor supervisarlo, pero siempre tratar de dejarlo hacer. No que porque ya está perdiendo la memoria o se desorienta un poco, ya es una persona que puede quedarse como el mueble viejo de la casa. No, es una persona que puede seguir haciendo cosas, que puede estimularlo y que tal vez necesita algo de supervisión, pero lo podemos animar a seguirlo haciendo. También animarlo a que siga escribiendo, a que siga escuchando, a leyendo las noticias, escuchando la radio, que siga llamando a sus familiares, a saber cómo están todos los días, eso es importante. Así el paciente tenga quejas, le toca repetirle varias veces lo mismo, es muy importante que él se mantenga muy lúcido en cuanto a continuar haciendo esas actividades que tanto le gustan. Es importante también que si la persona le gustaba escribir o le gustaba hacer manualidades, lo continúe haciendo. Si, por ejemplo, siempre ha tenido habilidades para hacer decoraciones o para, no sé, la música, que lo siga haciendo, seguirlo estimulando a que lo haga. También involucrarlo en las labores del hogar. Entonces, por ejemplo, si es una persona que ya ha perdido, por ejemplo, habilidad para cocinar por sí solo, yo lo puedo involucrar, por ejemplo, que me ayude haciendo tareas muy simples, como por ejemplo, desgranar una mazorca, desgranar unas arvejas, unos frijoles verdes, y que él se sienta útil con su tiempo, se mantenga entretenido y permita la interacción con otras personas, porque desgraciadamente esa enfermedad hace que las personas empiecen a perder su capacidad para comunicarse. Entonces, si yo mantengo ese interés, una conversación fluida con esa persona, en unos términos muy simples, él va a mantenerse entretenido y va a mantener una buena calidad de vida y se va a sentir importante y que está aportando también al hogar. Es muy importante que en fases leves discutamos en familia la importancia de supervisar la toma de la medicación. Eso es un elemento muy importante en el cuidado y que como médicos enfatizamos mucho porque muchos de los medicamentos en la enfermedad de Alzheimer serán para mejorar muchos de los síntomas que se van presentando a lo largo de la enfermedad. Entonces, el supervisar la toma de esa medicación por medio de que tengamos un horario en una cartelera grande o en el celular, en un grupo donde podamos supervisar la manera en que se toman los medicamentos la persona, es muy importante. Eso es tal vez el reto más grande, porque empezar a tener ese cuidado por parte del otro, a veces es algo difícil por parte de los cuidadores, pero es un pilar fundamental para que la persona se mantenga física y cognitivamente sana y permita que fluya la enfermedad de una mejor manera y sea más llevadero tanto para el cuidador como para el paciente. Hay que estar también atentos a los efectos adversos de los medicamentos. Ya ahorita mi compañera Sofía les hablará un poco acerca de cada uno, de los que más usualmente se usan. Y esos elementos, esos efectos adversos, los tenemos que conocer e identificarlos cuando hay que consultar al médico, cuando hay que tratar de parar la medicación. El paciente puede empezar a tener problemas para manejar el dinero. Entonces, como es una persona que normalmente muchas veces ha sido el proveedor del hogar, ha sido el padre, la madre, que es quien merca, quien paga el arrendo, quien paga las facturas, a veces soltar esas actividades puede ser algo difícil. Entonces, empezarlos a involucrar, empezarlos a dejar con dinero, con pequeñas cantidades, para que no haya ningún problema a la hora de manejar el dinero y no tenga problemas o no lo tumben o no le esté prestando dinero a otras personas con malas intenciones. Entonces, es muy importante que siempre eso lo empecemos a dialogar y empecemos de a poco a generar estrategias en familia para que eso se lleve de la mejor manera.
¿qué actividades puedo yo hacer en una persona que tiene, está en esta condición? Entonces, miren, hay actividades que se pueden hacer en conjunto. Y son actividades que nos permiten también compartir en familia. Entonces, por ejemplo, leer las noticias, ver una película, hacer un rompecabezas, son actividades muy simples, actividades donde se puede involucrar a varias personas que van a permitir socializar, mantener cognitivamente activa al paciente, y van a permitir también que sea un espacio de diversión, de reírse, de socializar. También es importante que le facilitemos al paciente libros, implementos de costura. Si a él le gustaba coser, le gustaba el punto de cruz, el crochet, que lo siga haciendo, porque estos elementos son elementos que hacen que la persona disfrute lo que hace y pase su tiempo libre de una mejor manera. También estimular las actividades en el tiempo libre, por ejemplo, el hacer ejercicio, el socializar, el llamar a familiares, es algo muy importante que debemos de enfatizar y que no debemos de olvidar. Otros elementos en los que el paciente puede ser útil es, por ejemplo, que nos ayude a clasificar las prendas y los objetos en casa. Entonces, por ejemplo, decirle que nos ayude a doblar la ropa y con supervisión saber dónde lo está guardando para que luego no tengamos problemas a la hora de, y el paciente se va a sentir muy cómodo haciéndolo, se va a sentir muy útil y va a permitir una ayuda en casa y que la persona lo pueda hacer de una manera fácil. También jugar juegos de mesa con ellos también es muy importante. Y una actividad de estimulación es tratar de, si en el día hemos hecho diferentes actividades de estas que les estoy nombrando, tratar al final del día de empezar a hacer el ejercicio de el cuánto recuerda. Ve, ¿te acuerdas que fuimos al parque? O ¿te acuerdas que hicimos en la mañana? Que estuvimos en tu cuarto. Ah, sí, estuvimos hablando la ropa, estuvimos poniendo lo rojo con lo rojo, las medias en el cajón, los calzoncillos en el otro cajón. Son cosas que lo ejercitan y que lo mantienen un poco más ubicado en el tiempo. También es muy importante que en ese proceso lo estimulemos tratando de mostrarle álbumes de fotos, porque a medida que la enfermedad avanza, se va perdiendo la memoria reciente, pero también algunas situaciones de la memoria del pasado empiezan como a cambiarse o empiezan como a cambiar de matiz, ya no la cuenta como era antes, entonces empiezan como a tergiversar las historias. Entonces tratar de mantenerlos activos, mostrándoles fotos donde les digamos, mira, esta era tu esposa, tu hermano, tu perrito de la infancia. Son cosas que a él le van a generar alegría, el recordarlo, va a generar una fuente de conversación y además de eso lo va a mantener mucho más centrado y cognitivamente activo. También es importante que recuerde los rostros porque a medida que la enfermedad avanza, las personas empiezan a perder la capacidad de reconocerse a sí mismos y de reconocer el rostro de otros. Entonces, esas actividades permiten que eso se mantenga por un buen tiempo. También que lee o escuche la radio y conversar, tratar de decirle, ven, explícame cómo fue que pasó el suceso, qué fue lo que acabaron de decir en la radio y que él trate en sus palabras de generar un discurso donde pueda explicar esa información. Todo esto en una fase leve de la enfermedad. También que si se organiza una reunión familiar, tratar de que se socialice y se cuenten historias agradables, historias que al paciente le gusten, sea de su pasado o del presente, y que lo mantengan activo cognitivamente, le permita socializar con personas que pocas veces ve o que frecuentemente o que no ve mucho. Si tienen la incapacidad de que estamos en la virtualidad, todos tenemos acceso a un teléfono y el escuchar aunque sea la voz de la persona por medio de otro medio y estar ahí con supervisión y generar una conversación entre dos personas por medio del teléfono puede ayudar a mantenerlo mucho mejor. O si tenemos la facilidad de tener un computador como en este momento, el poder vernos los rostros, en este caso pues yo tengo mascarilla porque estoy aquí en un espacio con más personas, pero si yo tengo la oportunidad de quitármelo y poder gesticular, que la persona me vea, es algo muy importante. También mantener una comunicación constante, porque ellos empiezan a aislar mucho, empiezan a perder mucho la capacidad para comunicar y expresar lo que ellos quieren y lo que ellos sienten. Entonces, muchas veces pasa desapercibido los síntomas del ánimo, los síntomas depresivos. Entonces ya no quiere hacer nada, ya no quiere salir. Y son cosas que se pueden evitar si lo conversáramos con el otro. Muy bien. En la enfermedad de Alzheimer moderada, algunos de los síntomas que podemos encontrar
que el paciente puede necesitar asistencia en determinadas tareas. No en el aseo ni en la comida, pero sí, por ejemplo, en empezar a necesitar ayuda para elegir su ropa. También ya es incapaz de recordar aspectos importantes de su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, ya no recuerda dónde vive, el teléfono, el nombre de algún tipo de familiar. Es frecuente que tenga cierta desorientación en tiempo o en lugar y yo como familiar tengo que tratar de ayudarle y decirle, hoy estamos a viernes, estamos en la mañana, hoy es 13 de agosto del año 2021 y estamos en la casa en Envigado. Entonces son situaciones que me van a ayudar a mí a que se sienta más tranquilo, que no se angustie porque olvidó la fecha. Todos hemos sentido esa angustia cuando no sabemos que estamos ubicados y más si él tiene una enfermedad de base, va a aumentar esa sensación, de ahí la importancia de que siempre tengamos un lenguaje pausado y tranquilo a la hora de comunicarle este tipo de situaciones. También empiezan con problemas ya problemas de mayor de cálculo. Antes era de restar de 7 en 7, ahora ya contar de 2 en 2 de forma ascendente o descendente se le empieza a dificultar. Los cálculos ya es algo más complejo para ellos. Y el paciente normalmente sabe el nombre, su nombre, sabe quién es él, todavía se reconoce a sí mismo, reconoce el de su esposa y el de sus hijos, pero ya personas que ve, por ejemplo, poco, como, no sé, sus sobrinos, sus primos, puede que ya no los reconozca, y de ahí la importancia de que tengamos una conversación fluida con la otra persona, expliquemos la situación y continuemos con una conversación fluida hasta que, con un trato amable, hasta que la persona lo reconozca, o si no lo reconoce, tratar de pasar un rato agradable con la persona sin hacerle ver esas quejas, porque eso puede afectar el ánimo del paciente. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer de una etapa moderada avanzada, algunos de los síntomas que se describen generalmente en esas condiciones son: el paciente olvida a veces el nombre de su esposa, de quien depende para vivir. Es una situación difícil, es una situación donde el, el olvidar el nombre de esa otra persona puede que lo afecte emocionalmente a la familia, pero de la importancia de darle un manejo, ya sea con psicoeducación o con psicología, para afrontar ese tipo de situaciones que pueden llegar a ser muy difíciles. El paciente ya ha empezado a olvidar datos del pasado, pero retiene uno que otro. De la importancia de estimularlo, recuerda el nombre de sus hermanos, el nombre del pueblo donde nació, la finca donde nació, recuerda, por ejemplo, el nombre de sus maestros. Son cositas muy simples que todavía la persona puede evocar porque eso hace parte de la memoria más antigua del paciente. También tiene desorientación temporoespacial. Es algo que ya lo discutimos en la anterior diapositiva. También tiene dificultad para contar, puede necesitar asistencias para las actividades de la vida diaria. Antes necesitaba ayuda para elegir la ropa. Tal vez en este momento ya necesite ayuda para vestirse, porque puede que las prendas, las camisas, se las ponga, por ejemplo, de forma inversa y empiece por el pantalón y el pantalón se le empieza a poner como si fuera la camisa, o se ponga las medias no en los pies, sino en las manos. Entonces necesita un poco de supervisión o en su defecto ayudarle. También puede presentar algún grado de incontinencia. Esa es una de las situaciones pues tal vez más complejas de manejar, pero pues afortunadamente el sistema de salud eh, tiene mecanismos con los cuales los médicos, dependiendo de la funcionalidad, la capacidad adquisitiva de la persona, puede evaluar si la persona pueden afrontar este gasto por medio del sistema de salud y mejorar, por ejemplo, la parte de la incontinencia urinaria. También el paciente es capaz de reconocer su nombre y diferencia a rostros familiares de otros. Y uno lo observa en el rostro, porque la persona reconoce quién para él es alguien nuevo o quién es para él alguien ya conocido, independientemente de que se sepa el nombre o no. A veces, muchas veces, ni siquiera se acuerda del nombre, pero sigue los apellidos o los diminutivos o el adjetivo con el cual le decía. Por ejemplo, no reconoce que se llama Jorge, pero sí sabe que ha sido su amor de toda su vida y todo el tiempo le dice que es el amor. Es algo que no sé, que es muy bonito porque no se pierde. También el paciente puede tener el ritmo diurno afectado, o sea, que hay momentos donde el sueño puede invertirse y son situaciones que los médicos podemos intervenir con medidas farmacológicas o no farmacológicas. Y de ahí la importancia de que si esto se identifica, consultar al médico rápidamente. Si presentan algún tipo de cambio de la personalidad,
está delirando, tiene ideas de que lo persiguen, de que ve personas, escucha cosas, escucha animales, voces, o ustedes lo ven muy intranquilo, está muy ansioso, no sabe lo que quiere, o está muy agresivo, le quiere pegar a todo, está rompiendo las cosas, como ya no se reconoce a sí mismo, le está pegando, está rompiendo, está pegándole a los espejos, a las ventanas, porque se ve su reflejo, pero como no se reconoce a sí mismo, cree que le están robando su ropa, que esa otra persona es un desconocido. Esos son síntomas que si el paciente en algún momento llega a tener un comportamiento que genera que sea agresivo para otros o se puede hacer daño a sí mismo, hay que intervenirlo con medidas médicas, farmacológicas y no farmacológicas. Allí es muy importante que continuemos ejercitando por medio de los álbumes, de las revistas, y tratemos como de que la persona nos describa qué está viendo, qué cree que situación está pasando allí. Con eso estamos estimulando la memoria visual, estamos estimulando la producción del lenguaje, que ya se ha ido disminuyendo muchísimo, pero que nos va a permitir mantenerlo activamente y que los trate de escribir y de hacer el ejercicio de en un corto periodo de tiempo que las recuerde. También ver fotos, recordar los nombres de las personas, ayudarles, el motivo por el cual lo vio. Mira, aquí estaba Carmen y Jorge cuando se casaron allá en la vereda cerca de Yarumal, o o allí cerca en la iglesia del poblado cuando te casaste. Ponerlos en contexto para que ellos se sientan a gusto y sea más llevar a la enfermedad. Y cuando estemos viendo algún tipo de noticiero, estemos viendo alguna situación, le pidamos que nos explique los hechos de lo que está pasando en la noticia. Tal vez ya no lo hará como antes, en una fase más leve, pero él va a tratar de, por sus propios medios, incentivar el habla y que socialice con nosotros. También es importante que le involucremos en escoger sus prendas de vestir, las preferencias que el paciente tiene. Tal vez si él lo hiciera solo no combina de la mejor manera, pero con el paso del tiempo eso va mejor, involucrarlo a él va a hacer que se sienta a gusto con lo que lleva puesto. También es importante darle independencia a las actividades que puede realizar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, él es capaz de seguir desgranando las cosas, pero las riega todas, entonces démosle un tazón más grande para que él pueda seguirlo haciendo. Aquí lo que queremos hacer es que él se involucre y que socialice, ¿sí? No queremos que las cosas queden bonito o que si se demora mucho. No. Si, por ejemplo, yo antes le daba un tazón pequeño para desgranar los frijoles, ahora le doy uno más grande para que no me derrame todo. Es cuestión de ser creativos y encontrar estrategias para involucrarlos en el cuidado y en el día a día. También que recordemos hechos recientes. Ve, que almorzamos hoy, que comimos hoy, a dónde fuimos esta mañana, a quién fuimos a visitar. Recordarle eso también los ayuda mucho y también si fue una sensación agradable, que eso lo va a mantener más activo. Hablar de las visitas recientes, si nos visitó alguien en casa o pudimos hablar con alguien en este tiempo de la pandemia, volver a estimularlo y mira, te llamó Juliana, la hermanita de Margarita, que ella te contó que ella estaba ya aquí en Medellín y que te quiere visitar y te manda saludos. Son situaciones que hacen que las personas se sientan más familiarizadas y que sientan que no están solos, que sigan jugando juegos de mesa, por ejemplo, cartas, parqués, dominó. Son situaciones simples que la persona puede hacer y que le va a permitir mantenerse activo. Y ante todo, realizar actividad física hasta donde se pueda. Si la persona es capaz de seguir una orden o por imitación, ser capaz de realizar el ejercicio, que lo haga. Si no, el realizar actividad física con el simple hecho de caminar hace que la persona se mantenga activa físicamente, disminuimos el riesgo de fragilidad, el riesgo de caídas y cuando una persona mayor con un trastorno neurocognitivo mayor sufre una caída, es una situación muy grave y que normalmente puede llevar a la muerte. De ahí la importancia de que siempre esté activo físicamente. Es muy importante que como familia empecemos a mirar de que va a tocar empezar a hacer algunas inversiones en la casa. Como que, por ejemplo, si hay obstáculos, materas, alfombras sueltas, elementos con los cuales el paciente se puede caer, sería mejor empezar a guardarlos para evitar que ese tipo de cosas puedan pasar. Si, por ejemplo, el paciente ya no se reconoce en un espejo y cree que en el espejo hay un extraño,
y empieza a insultar a ese extraño porque cree que le está robando sus cosas, sus objetos, sería muy bueno tratar de o esconder los espejos o tratar de taparlos, ¿sí? Para evitar esa angustia en la otra persona y evitar en la menor medida los efectos adversos secundarios a algunos tipos de medicamentos que pueden ayudarle en esa situación, pero que luego habría que lidiar con los efectos secundarios a ello. En el baño, que es un lugar donde hay frecuentemente caídas en personas mayores, podemos empezar a pensar en invertir en un tapete antideslizante, en tener manijas, barras que permitan que la persona se sienta más segura a la hora de ir al baño, porque si bien él no ha perdido la posibilidad, por ejemplo, para limpiarse, para asearse de una forma independiente, yo tengo que estimular que eso se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, el empezar a adaptar el baño es una muy buena estrategia. Si yo tengo una silla pato en la cual lo puedo sentar y lo puedo involucrar en su aseo, involucrarlo también a él, darle el jabón, darle el cepillo, supervisarlo. También es muy importante que si mi paciente ya está en cama o por alguna razón yo lo ayude a sentarse, que se sienta cómodamente, reciba los alimentos que le gustaban para que para que evitemos que se ahogue y que sea una situación placentera tanto para el cuidador como para él. También que sea una dieta rica en nutrientes, entonces, por ejemplo, será mucho mejor darle alimentos ricos en proteínas, ricos, preferiblemente entre menos procesado esté el alimento, sea más natural. La fruta, la verdura, los carbohidratos, ser mucho más natural, menos procesados, menos de paquete, va a ser mucho mejor para el paciente. Existen algunos suplementos nutricionales que no se recomiendan para todos los pacientes, sino con unos pacientes muy seleccionados que el profesional de nutrición puede orientar. También tener en cuenta los gustos y las preferencias de la persona a la hora de alimentarse. Si nunca le ha gustado las sopas, pues no le dé sopas, por más que sea fácil de podérselo dar. Mejor busquemos una estrategia con algún tipo de alimento que a la persona le guste. También van a enfrentarse a la situación donde el paciente olvida que ha comido. Entonces, ahí es importante dar alimentos livianos en las comidas grandes que le generen saciedad, por ejemplo, los alimentos ricos en proteínas, con carne, pollo, huevo, o ricos en, por ejemplo, en legumbres como el frijol, el garbanzo, son alimentos que generan mucha saciedad, pero si él olvidó que comió, entonces siempre mantener un pedazo, una porción pequeña de pan, una porción pequeña de galletas que permitan que la persona pueda saciar esa necesidad inmediata de hambre y no permita que tenga desequilibrios en su peso o tenga problemas de desarrollar alguna otra enfermedad por exceso de la ingesta. Cuando ya estamos ante una enfermedad de Alzheimer avanzada, esta es una condición donde el paciente tiene una pérdida progresiva de todas las capacidades verbales. Pasamos de una persona que tiene una producción verbal fluida a una persona que se empieza a comunicar con 4 o 7 palabras o ya solo con ruidos o gemidos. Ya el paciente tiene una incontinencia urinaria total, ya es necesario el uso de dispositivos externos como un pañal. También puede ir acompañado de una incontinencia doble con una incontinencia fecal y eso hay que pues valorarlo con el médico y mirar muy bien qué estamos comiendo, cómo estamos comiendo, con el fin de evitar el estreñimiento. También va a necesitar asistencia de la higiene personal y la alimentación. Ya antes él era capaz de trinchar, ya solo podía usar la cuchara, hoy ya no es capaz de usar la cuchara, solo usa la mano. Entonces, si ya no podemos ayudarlo en eso, será entonces la importancia de empezarlo a ayudarle a alimentar. Hay momentos donde esa alimentación puede durar como 10 minutos, a que pueda alargarse una hora y llegar el momento en el que está la incapacidad para alimentarse que tiene dificultad para tragar porque su cerebro es tanta la atrofia de su cerebro que empieza a tener incapacidad para coordinar la capacidad para tragar los alimentos. El paciente también ya empieza a perder ese sustrato fisiológico que tiene en el cerebro para realizar la deambulación de una forma autónoma y se pueden observar algunos signos neurológicos, como cuáles. Yo puedo observar que mi paciente empieza a brincar, pero esos brincos son principalmente en el día. Cuando yo veo, por ejemplo, esos brincos antes de dormir, puede ser algo que no puede ser necesario intervenir. Pero si yo observo que esos síntomas están a lo largo del día, yo lo veo brincar mucho, es un paciente que está presentando una mioclonía, que es un tipo de convulsión y hay que intervenir rápidamente.
O, por ejemplo, un paciente que empieza a temblar o a estar muy rígido o que empieza a, a tener algún tipo de alucinación. Son situaciones que hay que ir interviniendo a medida que van apareciendo para mantener una buena calidad de vida. También es muy importante que en las fases avanzadas de la enfermedad hay situaciones, y tal vez la situación más compleja de manejar cuando una persona entra en cama, es el cuidado de la piel. La piel es un elemento muy importante porque fisiológicamente es la primera barrera que tenemos para, eh, para evitar todos los medios de agresión del medio: la luz del sol, los microbios, la contaminación, las infecciones. Y nuestra piel también tiene una flora bacteriana que ya normalmente, si nuestra inmunidad está bien, si nosotros nos podemos mover, nos podemos alimentar de una manera adecuada, se mantiene en un equilibrio con nosotros y nos permite una vida normal. Pero a medida que nos vamos poniendo en cama, esta barrera de la piel empieza a perder su capacidad inmunogénica para mantener ese equilibrio con las bacterias que viven en nuestra piel, y eso también nos puede hacer susceptible a infecciones. O si estamos en un sitio donde el paciente poco se mueve y se mantiene siempre en la misma posición, en aquellos sitios donde la piel tiene roza fácilmente con los huesos, como por ejemplo codos, rodillas, hombros, el coxis, la pelvis. Son sitios donde se empiezan a generar escaras, que son lesiones por el decúbito, donde como el paciente ya no puede moverse, nuestro sistema nervioso tiene una funcionalidad donde cuando yo siento que en una posición no me siento cómodo, yo me muevo, pero debido a la condición y el estadio avanzado de la enfermedad, él ya no tiene ese sustrato para poder moverse físicamente por sí mismo. Entonces van a empezar a generarse unas úlceras por decúbito. Y esto es tal vez una de las complicaciones más usuales de los pacientes que están en cama, y se puede evitar de una manera muy simple. La manera más importante es que el cuidador sepa que siempre tiene que mantener seca su piel, que esté limpia y humectada, que hay que cambiarle de posición al menos cada 2 horas, que tiene que tener una cama que esté limpia, que tenga sábanas que no se arruguen, que esté la cama bien tendida. Ya ahorita nos explicarán elementos y detalles muy importantes acerca de eso. También que utilice cojines, almohadas en esos sitios de presión para evitar que haya algún tipo de condición que afecte al paciente. También es importante a la hora de hacer el baño en un paciente que utilicemos agua tibia, algo que es que en vez de, como él ya ha perdido mucho de su sentido de la orientación, de lo que le está pasando, es muy importante que utilicemos medios físicos que no sean agresivos. Entonces el agua tibia, como está cerca de la temperatura normal del cuerpo, no se va a sentir como una agresión. Tener un jabón para sí mismo, seguir un orden al bañar, puede ser cefalocaudal o de los pies hacia la cabeza. También es muy importante que como familiares entendamos que no es necesario que todos los días el paciente se bañe o que necesite un baño completo. ¿Por qué? Porque es una persona que ya está en un estado de inmovilidad, donde yo puedo hacerle, por ejemplo, un baño seco o un baño de esponja para mantenerlo humectado y fresco, y sin necesidad de tener que bañarlo por completamente, porque él necesita una actividad física que lo obligue a sudar mucho, y que antes hace que, como el baño es una situación donde tengo que desnudarlo, tengo que exponerlo al frío, eso puede llegar a ser molesto, puede llegar a ser muy molesto para él, y esa situación puede ponerlo agitado, puede ponerlo agresivo, y si yo les sé dar manejo, les paseo, por ejemplo, los baños, puedo mejorarle mucho esa situación. También es muy importante que yo, por ejemplo, lo seque con una toalla, de una manera, con toquecitos, no arrastrando la toalla sobre el cuerpo, sino con pequeños toques para que sea algo más gentil. También utilizar ropa cómoda. Si es un paciente que va a estar en cama, evitar ropa que sea incómoda, que porque se ve muy bonita. En este caso no es que necesitamos que se vea lindo, sino que él esté lo más cómodo y confortable posible. También es muy importante que a la hora de yo realizar el baño de una persona que ya está en estado de inmovilidad, yo le converse en un lenguaje claro y sencillo, y además le transmita por medio de mi voz la tranquilidad. Tal vez uno de los elementos que más se demora o que se ha reportado se demora en perder una persona es las emociones y el responder a las emociones. Entonces,
una voz de preocupación, una voz de intranquilidad, es algo que se nota y que el paciente puede notar y eso lo puede angustiar. De ahí la importancia de evitar ese tipo de cosas. Utilizar frases cortas, no muy elaboradas, un lenguaje muy sencillo con el cual la persona pueda interaccionar. También acariciar a la persona. Muchas veces el contacto físico con cariño, con un trato amable, hará que la persona empiece a aceptar esa situación que es agreste como el baño de una manera más tranquila y que sea más llevadero. También hablarle acerca de lo que se está haciendo. Mira, te voy a empezar a enjabonar la cabeza con un poco de champú, luego voy a ir hacia las axilas, a ponerte un poquito de jabón, luego hacia la espalda, hacia el dorso, hacia el tronco, e ir paso a paso de una manera tranquila y con cariño, que ese baño se convierta en una experiencia de conversación con esa otra persona y evitemos que haya algún tipo de complicación. También es muy importante que ustedes sepan que existen elementos con los cuales la persona puede mantenerse eh, como conectada con el medio. Entonces, por ejemplo, otra como ayudándonos de ese recurso que conocemos que las emociones son de las cosas que es menos que se demoran más en perderse en etapas avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, la música o las preferencias musicales de la persona son tal vez una de esas herramientas con las cuales yo puedo comunicarme con mi familiar. Y hay momentos donde esa persona, por medio de la música, puede experimentar alegría, puede también experimentar tristeza dependiendo de la música y el significado que pues, esa persona pueda tener, pero le va a permitir mantenerse conectado y tener momentos donde esa persona puede tener cierto grado de lucidez. Y es algo que yo puedo usar como un recurso para comunicarme con él. Entonces, ya para resumir, les cuento entonces que el Alzheimer tiene unas fases muy establecidas, que cada persona tiene o vive esas fases de una manera muy diferente. Al principio, las fases leves o iniciales van a tener fallos en la memoria, van a tener cambios en el comportamiento, van a ser mucho más lábiles, van a tener episodios de desorientación, ya por ejemplo no se van a ubicar bien en la ciudad, puede que ya no puedan salir solos. También es muy importante que ustedes conozcan o sepan que pueden tornarse un poco agresivos. Esa agresividad hacer que la persona, eh, no sé, al no saber dónde está, al sentirse desorientado, no comprender lo que está pasando, y como él no reconoce ese que tiene problemas de la memoria, problemas en diferentes dominios cognitivos, para él lo que está pasando, sea que alguien se está confabulando contra él, que tiene una brujería o demás, y se torne muy agresivo con los demás. Y también puede que empiece a perder la disminución de la capacidad para mantener la atención y que empiece a perder ese estímulo para leer, para hacer lo que le gusta. De ahí la importancia de animarlo a que lo siga haciendo, independientemente de que se demore más o se le dificulte más comprender las cosas. También en una fase moderada, esa pérdida de la memoria puede ser ya tanto de los eventos recientes como algunos del pasado. Puede que tenga actos repetitivos, entonces, por ejemplo, que quiera comer varias veces porque no ha olvidado comer, que cuando van, por ejemplo, en el supermercado, saque meta varias cosas y vuelve y las saque del carrito, que esté, por ejemplo, con elementos de tipo ritualistas, donde verifica varias veces que sí quedó bien cerrado el carro, de que sí quedaron bien cerradas las ventanas y las puertas, y lo ha hecho 2, 3, 4, 5 veces, que son elementos que llaman mucho la atención y dependiendo del contexto será necesario hacer una medida no farmacológica o farmacológica. Empieza a perder la capacidad para reconocer a sus familiares o a sus pares. Va a tener momentos donde o días donde el paciente va a estar muy lúcido y va a ser autónomo, como si hubiese regresado a la enfermedad, hubiese revertido la enfermedad, y va a haber momentos donde va a estar con muchas más dificultades para realizar sus actividades o para colaborar en esas actividades que yo lo pongo a hacer. Puede que se torne agresivo porque está confundido, no conoce lo que está pasando. También va a necesitar más dependencia por parte del cuidador y necesitar más ayuda para vestirse, para comer, y puede que empiece a perder la capacidad de su lenguaje. Allá vamos a empezar a ver que su producción del lenguaje empieza a disminuirse. Y ya en las fases avanzadas es un paciente que ya depende físicamente de otro, va a necesitar mucha ayuda, va a
perder la capacidad para hablar, puede que se comunique con 2 o 3 palabras o con adjetivos muy específicos, o en su defecto con gemidos, gruñidos. Ya no reconoce su rostro, ya no reconoce lo que le está pasando, puede que ya tenga algo de incontinencia y ya necesita ayuda para la alimentación, y dependiendo de la situación y de las características que tenga, va a necesitar de alimentos blandos, alimentos licuados, líquidos o algún tipo de suplemento que le pueda ayudar. Entonces, ya para terminar, yo les traje un pequeño poema que me encontré, que me parece muy bonito. Ella dice: ella va entre recuerdo y recuerdo, de las memorias más cercanas a las lejanas. Se aferra a sus años mozos con la bravura de un conquistador y no olvida sonreír con aquellas baladas que tanto susurró. Sus palabras poco a poco se apagan, ya su imagen en el espejo la ve con extrañeza, pero he aprendido a abrazarla de mil maneras, pero en cada abrazo comunicarle lo que quiero que ella entienda. Su mundo ha empezado a temblar. Con amabilidad los galenos la cuidan. Los días que de a poco se apagan, la echo de menos, aunque la tengo tan cerca. Bueno, yo creo que con eso termino. Yo le doy las gracias a todos por haberme escuchado y no, quedo atento si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto. No, doctor Juan Felipe, qué poema tan bonito. Muchísimas gracias por toda la información que le has brindado el día de hoy a todos los cuidadores que hoy nos acompañan y a todas las personas interesadas en el tema. Hemos recibido comentarios muy positivos de la gente agradeciendo por tan valiosa información, y contarles que en este momento somos 193 personas en Zoom y creo que aproximadamente 35 en Facebook conectados. Entonces estamos muy felices por eso. Y hay muchas preguntas, doctor Juan Felipe, para hacerle el día de hoy. Entonces, voy a aprovechar para hacerte algunas de estas preguntas. Créanme que hoy, como los temas están todos muy relacionados, vamos a procurar resolverlas todas, y creo que algunas ya se han ido resolviendo con las intervenciones. Entonces aquí tenemos de un espectador anónimo que nos dice: soy cuidadora de un paciente con Alzheimer. Desde hace unos meses ocurre que no le da tiempo para ir al baño y se hace en la ropa. No lo hace todos los días. ¿Eso es debido a un golpe leve o eso hace parte del deterioro por la enfermedad? Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias, Ana, por leerla. Contarles que esa condición hace que la persona olvide ir al baño. Entonces, una estrategia muy simple que puedes usar es tú empezarlo a llevar con horario. Al principio puede que se ofusque un poco, se desoriente un poco porque no entiende lo que está pasando, pero como con los niños pequeñitos, cuando están empezando a usar el baño, el llevarlo con horario ayudará a que esa incontinencia mejore. Si la incontinencia se convierte en incontinencia ya de difícil manejo, se vuelve un problema muy frecuente, cada hora, cada 2 horas, ya hay que empezar a mirar la posibilidad de usar un pañal, pero intentar siempre la medida de llevarlo con horario para evitar que eso pase. Y normalmente eso hace parte del proceso de deterioro que te hablaba, entre las fases moderadas avanzadas a la fase avanzada, donde hay pérdida de la continencia urinaria y o fecal. Muchas gracias, doctor. Mira, Marta y Ángela nos hacen unas preguntas que son muy similares. Te voy a leer las dos. Ángela dice: pero ¿qué hacer si no quiere hacer nada, ni pintar, ni escribir, y se la pasa con ansiedad, que no mejore, hace que no duerma ni de día ni de noche? Marta dice: mi papá tiene Alzheimer, pero es muy negado a realizar actividades que usted sugirió. No le agrada ver televisión, ni leer, ni armar rompecabezas. En síntesis, nada. ¿Qué puedo hacer? Entonces ambas tienen esa inquietud. ¿Qué les recomendarías? Listo. En esa situación, primero hay que mirar el contexto. Entonces, lo primero es mirar qué le gustaba a la persona. Si yo soy una persona que, por ejemplo, tiene un grado de escolaridad bajo o nunca fue muy bueno en el rendimiento en actividades de tipo cognitivo, hay que mirar a partir de lo que le gustaba. Y lo segundo, si en esa situación es una situación tan disruptiva, donde hay ansiedad, donde hay mucha apatía, donde hay algo de anedonia, además, eso puede ser un síntoma
que va muy asociado a la enfermedad de Alzheimer y son los síntomas de tipo depresivo que tienen diferentes estadios y que hay que intervenirlos con medidas de tipo farmacológico, no farmacológico, y allí habría que buscar ayuda con un médico o con un médico psiquiatra que pueda ayudar a ajustar la medicación y dar ciertas recomendaciones dependiendo del contexto del paciente. Bueno, doctora, acá hay una pregunta que me dejó como, ay, ¿qué vamos a responder? ¿Cómo ayudar a un paciente cuando se refiere dolor pero en el alma? ¿Qué decirle o cómo tratarlo? Bueno, el dolor en el alma es una situación muy compleja, ¿cierto? Es una situación que hay que conversarla mucho, es una situación que hace parte como de entender o de esa comprensión de esa pérdida que va aunada con la enfermedad. Es una situación que se vive, vivimos aquí pues frecuentemente y que desgraciadamente no tenemos una fórmula mágica con la cual intervenir, pero sí tenemos soporte, ayuda, psicoeducación, estimulación, con la cual la persona puede sobrellevar esas situaciones. Tal vez no mejorar, pero sí aprender a sobrellevarlas, tanto como el familiar como el paciente. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Beatriz Elena nos dice que ella quiere preguntar si en estos espacios de talleres también se habla de otros tipos de discapacidad como parálisis cerebral, síndrome de Down. Quiero contarte, Beatriz, que nosotros en el mes de junio hicimos, el tema fue sobre discapacidad, sobre violencia en discapacidad, y como les comentamos al principio, tenemos la página www.cuidarmecuidarte.org. En esa página web vamos a albergar todas las memorias de las actividades que hemos venido haciendo cada mes, y ahí vas a poderte enterar un poco del acercamiento que tuvimos acerca de otros temas relacionados con discapacidad, no en el nivel de especificidad por ahora, pero está la tarea de hacerlo. Muchísimas gracias por preguntarlo. Bueno, doctor Juan Felipe, tenemos muchas más preguntas, pero vamos a dejarle la oportunidad, pues también que nos las vayamos resolviendo en la medida que intervienen los demás ponentes el día de hoy. Agradecerte mucho por estar aquí, por tan valiosa intervención, por todas los tipsitos que le van dando como luces a las personas para saber cómo intervenir en los casos de sus familiares. De verdad, doctor Juan Felipe, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora, pues, Andrea, vamos a invitar a nuestra siguiente ponente del día de hoy, decirles que nos están también saludando desde España. Entonces, Málaga, España, nos dieron un saludito. Entonces, muy chévere saber que hay personas hasta de otros países conectados viendo estas actividades de Cuidarme, Cuidarte. Los coterráneos de Lucy. Vamos a continuar.